La vida secreta de los gemelos. Desde Budapest, Hungría, el Gran Kobari. Los gemelos idénticos tienen algo mágico. Son completamente fascinantes cuando están juntos, pero resultan más interesantes aún cuando están separados. Al estudiar a los gemelos que fueron separados, los investigadores llegaron a extraordinarias conclusiones sobre qué cosas hacen que todos nosotros nos parezcamos. No existe una historia de gemelos más extraordinaria que la de Jack y Oscar. Uno fue criado como judío, el otro como nazi. En este programa descubriremos qué diferencias determina el entorno. Realizaremos también un experimento sobre la telepatía de los gemelos que tiene implicancias para todos nosotros. Soy Stephanie. Y yo, Frankie. ¡Otra vez! Frankie y Stephanie son gemelas idénticas. Hasta para sus hermanos es difícil distinguirlas. Mark, adelante. De acuerdo. Stephanie y Frankie. Ella es Stephanie y ella Frankie. ¿Por qué Frankie es más holgazana? Los ojos de Stephanie y Frankie. Stephanie y Frankie. Soy Stephanie. Y yo, Frankie. ¡Mamá, gané! ¿Eso significa que se equivocó? No quiero ver. De frente nunca me equivoco, pero de espaldas las confundo. El fin de semana pasado cometí un error y dije Frankie cuando se suponía que le estaba hablando a Stephanie. ¿A la mesa? Frankie y Stephanie tienen 5 hermanos, pero hay mucho más en común entre ellas que con el resto. Esta es mi cena favorita. ¿Sí, Debbie? Pizza con champiñones. Patatas asadas. El puré de papas es mi favorito y detesto las coles. Bueno, un poco. Yo también. Los gemelos inician su existencia como un único embrión. Pero en lugar de convertirse en una persona, aquel se divide y se convierten en 2. El resultado son 2 personas que tienen exactamente los mismos genes. ¿Podemos retirarnos de la Sí, mesa? pueden retirarse de la mesa. Todos suponemos que nuestro entorno familiar tiene un papel importante en el desarrollo de nuestra personalidad, nuestras creencias y nuestro futuro. Pero, ¿es el ejemplo de nuestros padres o son los genes que heredamos de ellos lo que realmente nos convierte en lo que somos? Los gemelos brindan respuestas sorprendentes a esto. Cuando los gemelos idénticos se crían juntos, es imposible saber si son tan similares porque llevan los mismos genes o porque crecieron en el mismo ambiente. Para tener una oportunidad de evaluar el efecto de la vida familiar sobre la persona en que nos convertimos, tenemos que observar los casos de gemelos que fueron separados cuando eran bebés. La idea de separar deliberadamente a los gemelos e impedir que compartan su vida juntos es desagradable. Pero en la década de 1960, algunos trabajadores sociales hicieron exactamente eso con miles de gemelos. Cuando eran puestos en adopción, se les asignaban hogares distintos y jamás se les decía que tenían un hermano gemelo. En Nueva York, un equipo de psiquiatras infantiles decidió seguir a los gemelos desde el momento en que eran separados para ver cómo evolucionaban. Hoy nadie se atrevería a proponer semejante cosa.
Pero el psiquiatra que estaba a cargo del proyecto creyó que se justificaba. La decisión de separarlos no fue tomada con el fin de realizar investigaciones. Fue tomada con el propósito de ayudar a los padres adoptivos y al niño, darles el mejor ambiente posible en ese momento a través de la agencia de adopciones. Reconstrucción. Una pareja de gemelos que fue estudiada durante más de 10 años es conocida como Beth y Amy. Fueron separadas cuando tenían apenas pocos meses de edad. Beth fue criada por padres adoptivos afectuosos, simpáticos y ricos. La nueva madre siempre habló de Beth en un tono positivo y alentador. La hermana gemela, Amy, tuvo un destino muy distinto. Tratando de ponerme una bala en la cabeza. Fue adoptada por padres más pobres y menos exitosos. Su nueva mamá, que sufría de sobrepeso e inseguridad, describía a Amy como una niña demandante y su esposo estaba de acuerdo. Tenía pesadillas, mojaba la cama y desarrolló un grave desorden de aprendizaje. A veces, hacer las cosas bien termina siendo algo incorrecto. Estaba claro para los psiquiatras que la visitaban que Amy era víctima de una mala paternidad. Era obvio que si los padres de Amy hubiesen sido más positivos y afectuosos, más parecidos a los de Beth, ella no se habría convertido en la niña ansiosa y triste que era. Pero en realidad estaban equivocados. A pesar de tener padres adoptivos muy distintos, Beth era tan ansiosa y disconforme como su hermana gemela. Las similitudes a lo largo del tiempo, las similitudes de este orden, son muy evidentes, ya sea llevarse el dedo a la boca, o un desorden de aprendizaje, o síntomas físicos. Todo esto ocurrió con las dos. Tradicionalmente se culpaba a los padres cuando los hijos presentaban perturbaciones y ansiedades. Pero los gemelos demuestran que a veces no hay a quien culpar. Está en la sangre. Tan solo ocurre. Beth y Amy son adultas ahora, pero aún no saben que alguna vez fueron parte de este estudio. Ni siquiera saben que son gemelas. No obstante, algunos casos de gemelos separados tienen un final feliz. Jenny y Margaret se conocieron por vez primera en mayo de 1998, es decir, por primera vez desde que tenían unas pocas semanas de edad, y ambas estaban muy emocionadas. Cuando vi a Margaret por primera vez, sentí que la conocía, pero no la conocía. La conocía, pero no sabía nada sobre su pasado. Era una sensación muy extraña. Era como hablar con una parte de mí. Cuando nos conocimos, antes que nada, comenzamos a reírnos. No podíamos dejar de reír. Era exactamente como si me estuviese mirando a mí misma. ¿Así está bien? Aléjate, Margaret. Jenny y Margaret nacieron en Inglaterra hace 58 años y fueron separadas pocas semanas después de nacer. Ninguna de ellas sabía que la otra existía hasta que Jenny decidió averiguar quién era su madre verdadera y realizó un descubrimiento sorprendente. Trata de estar seria. Cuando pedí mi certificado de nacimiento, para ver cuál era mi origen, para saber quiénes eran mis padres, vi que llevaba escrita la hora del nacimiento. Y la hora se anota solamente cuando es un nacimiento múltiple. Y descubrir que había otra persona más como yo
Fue toda una sorpresa. Le llevó 6 meses a Jenny encontrar a su hermana gemela. Estas fotos son de ese primer encuentro. Jenny, a la derecha, es más alta y se tiñe el cabello. Y lo primero que le dije a Jenny fue cuando nos conocimos: "Oh, Jenny, he vuelto a nacer". "No, yo he vuelto a nacer", dijo. Jenny se crió en Bournemouth, Margaret en Gales. Sus vidas, aunque totalmente separadas, fueron similares en algunos sentidos. Tras terminar la escuela, las dos fueron secretarias, y a los 21 años comenzaron las dos a trabajar en la BBC. Luego se casaron con hombres que trabajaban para la BBC. Margaret vivía en Gales mientras Jenny trabajaba en la planta transmisora de Londres. A pesar de trabajar al mismo tiempo para la misma organización, jamás se vieron, aunque sus caminos casi se cruzaron a principios de los 60. Comencé a trabajar en la BBC en noviembre de 1962. Venía aquí todos los días a almorzar. Sí, porque es lo mejor y lo más rápido. En esa época yo trabajaba en la BBC, en Cardiff, y vinimos a Londres a hacer un trabajo para la BBC, y entramos en una cantina. Fui a sentarme a una mesa y mi esposo se acercó a hablarme, o eso creyó, y vio a otra persona que era exactamente igual a mí. No recuerdo que nadie se me haya acercado. No lo recuerdo para nada. Y dijo: "Dios mío, Margaret", dijo, "he visto a tu doble allí". Yo miré, pero había desaparecido en ese momento. Pensé, hay personas que tienen un doble, pero jamás se me cruzó por la cabeza que fuese mi hermana gemela. Siento que fue una oportunidad perdida, pero ¿cómo iba a saberlo? Jenny y Margaret desaparecieron una de la vida de la otra durante 36 años más. El hecho de que Jenny y Margaret eligieran la misma carrera en la misma empresa es insólito, pero la mayoría de los gemelos tienen historias insólitas para contar. El periódico Sunday una vez nos pidió que fuésemos de compras cada uno por separado en las mismas tiendas, pero sin encontrarnos hasta que hubiésemos terminado de comprar. ¿Sabes qué cosas buscábamos? Pantalones, una chaqueta, Sí. una camiseta y zapatos. Nos pidieron que nos cambiásemos en espacios distintos para las fotografías de la entrevista y salimos con la misma Sí. ropa y dijimos: ¡No! Nos dejó aterrados. ¡No tenemos personalidad! ¡Somos lo Somos lo mismo! mismo. A menos que consideremos las historias de estos gemelos como una mera coincidencia, debemos buscar una explicación. Una sugerencia popular es la telepatía de los mellizos. Aquí tenemos 4 imágenes. Le pediré que elija una de ellas Sí. para enviársela a Jenny. Decidimos probar el potencial telepático de Margaret y Jenny, con la ayuda de psicólogos de la Universidad de Hertfordshire. Muy bien para Jenny. A Margaret se le entregará una imagen que intentará describir y enviársela. Concéntrese en una e intente describirla en voz alta o imagine que está conversando con Jenny mientras la describe. Margaret elige una tarjeta e intenta enviar la imagen mentalmente a Jenny. Hay un caballero, Jenny, y una dama sentados a una mesa. Están en habitaciones distintas a prueba de ruidos y separadas por un falso espejo. La señora tiene una piel. Muy bien, tenga esta. A Jenny se le pide que elija entre 4 tarjetas y que decida cuál cree que Margaret ha estado mirando. ¿Esta No. o esa? Sí, diría que sí. Y por asombroso que parezca, ella acierta. Sí. La foto no es sobre nosotras. Hay una imagen muy bonita. Repiten la prueba una y otra vez. ¿Y cómo fue el resultado? Los resultados fueron realmente interesantes. Esperaríamos que eligiesen la misma tarjeta el 25% de las veces por mera casualidad. ¿Qué descubrimos?
En realidad el porcentaje fue de 50%, muy superior a lo que sería una casualidad. Entonces hay algo entre Margaret y Jenny. ¿Pero es realmente telepatía? Decidimos realizar una segunda prueba. Enviará una tarjeta y quisiera que usted... Esta vez a Jenny no se le permite elegir qué tarjeta envía. En lugar de eso, el Dr. Wiseman selecciona una para ella. Parece una mujer joven a quien rescatan. Un día muy soleado. Si Margaret y Jenny son realmente telépatas, deberían obtener los mismos y sorprendentes resultados en esta prueba, como ocurrió en la primera. Unos perros corriendo alrededor. ¿Fue esta? No. ¿Cuál fue el resultado? ¿O fue esta? Era de esperar que acertasen en un 25% por casualidad. Y en realidad, en las pruebas que realizamos esta tarde, es exactamente lo que obtuvieron, un 25%. Entonces, reprobaron la verdadera prueba de telepatía. Creo que es esta. Por cierto, estos resultados son similares a los obtenidos en otros estudios donde se evaluó seriamente a gemelos. Parece existir otra explicación para la llamada telepatía de los gemelos. Cuando los gemelos hablan de experiencias psíquicas, es muy posible que exista una explicación normal. Simplemente tienden a tomar las mismas decisiones al mismo tiempo. Tienen los mismos gustos, les desagradan las mismas cosas, piensan de la misma manera. Y eso podría llevarlos a creer que tienen experiencias psíquicas, en ausencia de toda habilidad psíquica. Habría una manera de explicar El esto. Dr. Wiseman opina que Jenny y Margaret realizaron bien la primera prueba, simplemente porque tienen gustos muy similares. Pero ¿por qué dos mujeres de mediana edad que solo se vieron 8 veces en toda su vida poseen gustos similares? A menos que, por supuesto, sus genes comunes les hayan brindado gustos comunes. Muy bien, a Manny Sister. Todo a Manny Sister Liz. Nos complace aceptar la idea de que las características físicas como velocidad y resistencia tengan un fuerte componente genético. Los perros veloces son producto de la cruza entre padres veloces. Pero cuando se trata de nosotros, de nuestra personalidad y las decisiones que tomamos en la vida, sentimos otra cosa. La idea de que estemos recorriendo un camino marcado por un guión genético es incómoda. Pero algunas historias de gemelos nos hacen dudar. Presentamos a Jim Lewis y Jim Springer. Tienen apellidos distintos y no se parecen mucho, pero son gemelos. Los Jim fueron separados cuando eran bebés y volvieron a verse cuando tenían 39 años. Esta es la primera vez que Jean y yo nos reunimos. Esto fue en su casa. Esta era su cocina. Este soy yo y este es Jim. Lo vi en la puerta cuando vino a mi casa por primera vez. Fue emocionante. Era como estar parado mirándome en el espejo. Y sé que la expresión de su rostro era la misma que la mía. Fue una conmoción. Muy bien, esta foto... Ah, sí. Alguien me alisó el cabello para que se pareciese al cabello de Jim. Sí, pero no funcionó, ¿verdad? No, no funcionó. Fue una sensación muy buena, muy cálida. Es como tener algo muy querido y perderlo, y quieres recuperarlo. Y finalmente lo encuentras y es reconfortante encontrar esa cosa, ese algo. Eso es lo que ocurrió con Jim. Las palabras no pueden expresarlo. Lo probaré, Jimbo. De acuerdo. Espera un momento, revisemos el motor a ver qué ocurre. Bien. Cuando los Jim se reencontraron, pronto descubrieron que sus vidas estaban salpicadas de coincidencias. Al igual que Jenny y Margaret, habían compartido ciertos trabajos y pasatiempos, y las decisiones que tomaron por sus propias razones personales las vieron en el espejo de su hermano gemelo.
El nombre de mi primera esposa era Linda. Y el nombre de mi primera esposa era Linda. Me divorcié de Linda y me casé con Betty. Y el nombre de mi segunda esposa era Betty. Y ahora estoy casado con Sandy. Mi esposa espera que jamás se me acerque una mujer llamada Sandy. Me interesó la carpintería porque mi padre siempre hacía trabajos en madera. Hago carpintería desde hace bastante tiempo. El nombre de mi primer hijo es James Allen. Mi primer hijo es James Allen. Mi cerveza favorita es Miller Lite. Y siempre fumé cigarrillos Salem. Mi cerveza favorita es Miller Lite. Y fumo Camel. Pero a veces también fumo Salem. Paso de una marca a la otra. Trabajé en el departamento del comisario del condado de Miami como ayudante. Fui ayudante del comisario durante 7 años. Si observamos atentamente a dos personas, siempre encontraremos coincidencias. Pero los dos Jeans son tan parecidos, a pesar de haber sido criados por padres distintos en hogares distintos, que es difícil dejar de pensar que fueron formados por fuerzas más profundas y más importantes que el ambiente de sus hogares. Los gemelos, en un sentido, nos abren los ojos y nos piden que seamos un poco más imaginativos con esa realidad que realmente está ocurriendo y que funciona. Son un misterio y nos llenan de entusiasmo y decimos, ¿qué ocurre aquí? El psicólogo Tom Bouchard conoció a más gemelos separados que nadie en el mundo, pero los Jeans fueron los primeros. Ellos permitieron iniciar un estudio de 20 años de duración que cambiará la forma de vernos como seres humanos. La primera semana que estuvimos allí respondimos 10.000 preguntas como verdadero o falso o eligiendo entre múltiples respuestas. Estudiamos sus pasatiempos, los trabajos que tuvieron, los rasgos de su personalidad, sus habilidades. Nos sacamos fotografías de las orejas, de los ojos y nos tomaron las huellas digitales. Su altura, su peso, sus ondas cerebrales. Y luego nos sometieron a una batería de pruebas. ¡Oh, Dios! Todo lo que se les ocurra sobre educación, trabajo, sexo. El coeficiente mental de los gemelos y el perfil de su personalidad eran asombrosamente similares. Fue como haber estudiado 2 veces a la misma persona. La mañana que comenzamos a trabajar con ellos, uno de los gemelos puso la mano sobre la mesa y noté que se comía las uñas. Y recuerdo que pensé, qué interesante. ¿No sería interesante si el otro gemelo se comiese también las uñas? Y mientras pensaba eso, su hermano gemelo colocó la mano sobre la mesa y, como dije, los dos se comían las uñas. Y dije, eso no está en ningún examen psicológico, ni en ninguna característica psicológica. Los Jean fueron los primeros entre cientos de gemelos separados que pasaron por las manos de Bouchard. Pocos eran tan asombrosos como ellos. Por cierto, algunos eran muy distintos. No son copias exactas del otro. Cada uno tiene... Las diferencias son grandes, por eso tienen su propia personalidad. Pero cuando trabajamos con ellos, vemos la clase de similitud que existe y el molde que subyace. Los dos gemelos son como variaciones sobre un tema. Los investigadores de la conducta genética han descubierto que la mayoría de las características que uno puede medir con las pruebas psicológicas
Las habilidades mentales, la personalidad y los intereses vocacionales, todas muestran una influencia genética en el rango del 40 y 50%. Es típicamente lo que vemos. Hay un nivel común de influencia genética en una cantidad de rasgos. En total, los gemelos que se criaron en hogares distintos eran tan similares psicológica y físicamente como los gemelos que se habían criado juntos. Cuando Bouchard comenzó a investigar el historial médico de los Jim, descubrió más coincidencias sorprendentes. Los dos hombres habían sufrido ataques leves al corazón. Los dos tenían hemorroides. Los dos habían elegido someterse a vasectomías y los dos sufrían la misma clase de dolores de cabeza. Creo que comencé a tener fuertes dolores de cabeza cuando era adolescente. Y eran terribles. Comenzaban en la parte posterior del cuello y subían por un lado de mi cabeza hasta los ojos. Me moría del dolor y comenzaba a sudar, casi al punto de desmayarme. Yo también tuve fuertes dolores de cabeza, exactamente como los describe Jim. Creo que los míos se debían a un trabajo de medio tiempo que yo tenía en ese entonces. Cuando dejé ese trabajo, desaparecieron. La experiencia de los Jim inspiró más investigaciones sobre gemelos que confirmaron que, aunque el ambiente en que vivimos puede provocar ataques de dolor de cabeza, si se los tiene o no, depende en gran parte de los propios genes. En el Hospital St. Thomas en Londres, los investigadores también estudian el historial médico de gemelos y descubrieron que la densidad ósea de los gemelos que se crían juntos es asombrosamente similar. Pero, ¿y los gemelos que se crían por separado? Muy bien. ¿Puede bajarse ahora? Muy bien. 1,59. Muy bien. Y 1,63. ¿Puede bajarse, por favor? Jenny y Margaret tienen alturas y pesos apenas distintos. 1,63 m. Se criaron en hogares distintos y fueron alimentadas por padres distintos. Como la dieta y el ejercicio influyen en la estructura de nuestros huesos, era de esperar que Jenny y Margaret tuvieran una densidad ósea distinta. Haré un poco de presión aquí. Cuando observaron debajo de la piel, los investigadores descubrieron que los huesos de las mujeres eran tan similares como los de los gemelos que se habían criado juntos. El porcentaje de grasa en los cuerpos de las mujeres también es el mismo. Y hubo otro hallazgo para destacar. Dios es amor, y Dios nos mostró su amor por nosotros, enviándonos a su único Hijo. Jenny y Margaret son personas muy devotas. Jenny pertenece a la iglesia evangélica, mientras que Margaret es bautista galesa de pura cepa. La religión juega un papel muy importante en sus vidas. Desde el día en que descubrí que tenía una hermana gemela, oré todos los días. Mis oraciones fueron escuchadas. Dios sabía que yo estaba sola. Y Él, en verdad, hizo que Jenny me encontrase. Yo realmente lo creo.
Parece obvio. Si seremos devotos o no, dependerá de cómo nos crían y si vamos a la iglesia de niños. Pero no es lo que descubrió el profesor Bouchard. Finalmente publicamos un estudio sobre ese tema que llamamos la hereditabilidad de la religiosidad. Y descubrimos un efecto genético significativo. Cuando decimos los gemelos criados por separado son razonablemente similares en su religiosidad, no queremos decir que los dos son católicos o metodistas o bautistas. En realidad, es evidente que la iglesia a la que uno pertenece está muy influenciada por el lugar donde vivimos, por lo que haya hecho nuestra familia. Nosotros hablamos de la intensidad de la fe religiosa y la frecuencia con la cual vamos a la iglesia y la sinagoga. Esa clase de cosas. Que los gemelos tienen una fe religiosa similar es algo que los estudios sobre gemelos de Tom Bouchard confirmaron una y otra vez. Hay personas a las que les resulta difícil de creer. A mí me resulta difícil de creer. No lo creía cuando comenzamos. Ni siquiera lo habría estudiado. Lo que Bouchard concluyó después de 20 años de trabajo es que para moldear la personalidad y la actitud social, los genes son tan importantes como el ambiente. Y que eso se aplica al resto de nosotros tanto como a los gemelos. Nadie sabe realmente cómo se formará la personalidad cuando el huevo se topa con el esperma. Mi propia opinión es que se heredan genes que crean estructuras en el cerebro. Y estas estructuras del cerebro dirigen la conducta. Sin dudas es verdad. Hay algunos aspectos de la personalidad que se notan desde una edad muy temprana. Al asomar tan pronto, parecen estar preprogramados. La evidencia de que gran parte de nuestros gustos y nuestra personalidad se heredan es cada vez más grande. Pero la crítica más seria a los estudios de gemelos separados se funda en que, a pesar de que los gemelos crecieron en distintos hogares, culturalmente no eran tan distintos. Si uno realmente quisiera poner a prueba la influencia de los genes por sobre la familia y la crianza, habría que separarlos a su nacimiento, enviarlos a países diferentes y criarlos de manera totalmente diferente. Uno sería criado por una mujer y el otro por un hombre. Uno podría ser criado como judío y el otro como nazi. Entonces, cuando fuesen adultos, habría que reunirlos y compararlos. ¿Una idea patológica? ¿Fantasiosa? Eso ocurrió y es la historia de Jack y Oscar. Película casera de Jack. Jack y Oscar nacieron en Trinidad en 1934. Cuando tenían apenas pocos meses de edad, sus padres se separaron. Oscar fue con su madre católica a vivir a Alemania. Jack permaneció en Trinidad con su padre judío. Yo me crié en Trinidad. Era un lugar maravilloso. Era una forma de vida maravillosa. Pasaba mucho tiempo nadando, remando, navegando. Tenía muy pocas responsabilidades de joven y no había demasiada presión sobre mí. En gran medida, hacía lo que quería. En tanto, Oscar vivía en la Alemania nazi. Mi abuela era muy estricta. Me castigaban por todo lo que hacía mal. Me castigaban con una vara. Eso era normal. Se suponía que era una persona sensible. Estaba en la escuela cuando recibió la primera carta de su hermano gemelo.
La primera vez que recibí una carta de mi hermano, él decía que estaba muy contento por comunicarse conmigo, pero envió una fotografía que me conmovió. Lo que más me estremeció fue que estaba junto a unos negros. Usaban las mismas gorras. No podía imaginarme haciendo eso porque nosotros creíamos en la segregación racial total entre los negros y los blancos. Mientras la familia de su madre apoyaba al régimen nazi, los familiares de su padre fueron víctimas del Holocausto. Mi tía fue la única sobreviviente de toda la familia. La familia eran mis abuelos, 3 hermanas y los primos que nunca conocí. Jamás regresaron. Y ella fue la única que salió con vida del campo de concentración. Yo era alemán y católico. Suprimía todo lo demás. Creíamos que todo lo que decían los nazis era cierto. Después de la guerra, Jack se unió a la Armada israelí. Fue en 1954, de regreso a Estados Unidos, cuando decidió ir a Alemania a visitar a su hermano gemelo. Desde Israel fuimos hasta Italia y por tren hasta Suiza y luego a Alemania. Sentí cierta aprensión. Dije, Alemania no es un país que me interese visitar, pero como tengo muy buenas razones para estar aquí, pasaré por alto todo lo demás. Borraré todo lo demás de mi mente. Ni siquiera pensaré en la guerra y lo que los alemanes perpetraron en esa era en particular. Esta película fue filmada en la época de la primera reunión en 1954. Este es Oscar. Y este, Jack, con su madre. Cuando llegué a la estación de tren más cercana a su ciudad, mi hermano estaba allí. Nos dimos la mano, y no fue un apretón de manos muy cálido. Nos dimos la mano y nos alejamos el uno del otro como si fuese un momento de rechazo en lugar de un momento de afecto. Yo no sentía que él era mi hermano gemelo. Era como un extraño, muy frío, distante. No era así como me imaginaba 2 hermanos gemelos que se encontraban por primera vez. Lo interesante es que las chaquetas que llevábamos eran idénticas. Yo había comprado la mía en Israel, y él, por supuesto, la había comprado en Alemania, en la ciudad donde se crió. Si observan, las chaquetas son del mismo color, y es el mismo tipo de chaqueta con 2 botones. Yo dije, Oscar, ¿por qué llevas la misma camisa y los mismos anteojos? Él se dio vuelta y me dijo, ¿por qué llevas tú lo mismo que yo? En un sentido, pierdes tu personalidad. No le di permiso a él para que usase mi rostro, y él no me dio permiso para que usase su rostro. No nos agradaba el hecho de ser tan idénticos. No nos agradaba. A él no le agradaba y a mí tampoco. El primer encuentro fue un fracaso tan grande que los hermanos no volvieron a encontrarse en los 25 años siguientes. Oscar permaneció en Alemania y Jack formó su hogar en Estados Unidos. The silver lining, whenever a cloud appears in the blue, remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you, a heart full of joy and gladness. Entonces, esto es 1979, Jack leyó sobre los gemelos Jean en el periódico local y llamó a Tom Bouchard para ver si Oscar y él podían tomar parte en el estudio de gemelos separados. Bouchard los aceptó ansioso. The sunny side of life.
Yo estaba encantado, no solo por la invitación, sino especialmente por la oportunidad de volver a ver a Jack. A pesar de que Oscar era anticuado y tradicional y Jack un californiano liberal, el perfil de sus personalidades era asombrosamente similar. Los dos eran obstinados y arrogantes, y los dos eran encarnizadamente competitivos. La forma en que caminaban, la misma característica, siempre lo mejor. La mejor silla, el mejor lugar para sentarse. No te sientes allí, ponte aquí. Es mejor, porque quieren estar en el lugar mejor y quieren tener lo mejor de todo. Los hermanos también compartían ciertos hábitos curiosos. Los dos leían las revistas de atrás hacia adelante. Los dos sumergían el pan con mantequilla en el café. Y los dos enjuagaban el lavabo antes y después de usarlo. Además, coleccionaban bandas elásticas. Noté que Oscar tenía un par de bandas elásticas en la muñeca. Yo le dije, Oscar, mira, yo también tenía un par de bandas elásticas. Y dije, ¿por qué las llevas? Y él me respondió, porque podría necesitarlas. Podría necesitar bandas elásticas. Yo dije, ¿sabes? Papá también las usaba. Es interesante que lleves bandas elásticas en la muñeca y no hayas conocido a tu padre. Otra característica extraña que compartían ambos hombres fue revelada durante un espectáculo de teatro. El hipnotizador trabajaba con 10 personas distintas. Todo estaba en calma y de pronto Oscar trató de hacer algo con la nariz. Empezó a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. El público estaba muy callado. No se escuchaba un sonido. Oscar dejó salir un tremendo estornudo y todo el público se sobresaltó. Entonces Oscar sonrió pícaramente e hizo una expresión graciosa como diciendo, miren lo que hice. Lo más desconcertante es que estornudar a toda voz para sobresaltar a la gente es también uno de los trucos favoritos de Jack. Esta similitud que Oscar y yo descubrimos no solo nos crispó los nervios, sino que yo, además, quería saber por qué éramos tan similares. No nos habíamos criado juntos. De una forma o de otra, las preferencias genéticas subyacen bajo esta clase de cosa. Pero debo admitir que muchos de nosotros nos damos la cabeza contra la pared tratando de descubrir por qué, cómo estudiar esto. No es algo que se pueda dejar fácilmente de lado. Debe haber una forma de comprenderlo, pero no sabemos cómo hacerlo. Lamentablemente, Oscar ha muerto. Los dos tratamos de agradarnos. Los dos nos esforzamos mucho y quisimos tolerarnos. Los dos tratamos de disfrutar de la compañía del otro. Pero siempre había algo en el fondo que era intolerante, en cierto sentido. Él veía cosas intolerantes en mí y yo también en él. Y yo diría que era una relación sobre la que había que trabajar más. Porque si sumamos los días, fue posiblemente menos de un mes los que pasamos juntos en toda una vida. Eso es muy poco. La historia de Jack y Oscar apoya la idea de que los genes juegan un papel importante en la formación de nuestra personalidad. Pero eso no significa que haya que ignorar el ambiente en el cual los niños son criados. Oh, eran 4. Ella está afuera. ¿Son 4 en la familia? Mientras los niños no sufran privaciones y reciban las oportunidades básicas, parece que sus genes tomarán del mundo que los rodea lo que mejor les convenga.
¡Oh, Dios! Las cosas que aprendimos de los gemelos son estremecedoras, pero también nos dan seguridad. Muy bien, Debbie, tu turno. Stephanie, bueno, un poco. Yo también. Muchos padres se preocupan porque cada cosa que digan o hagan con sus hijos tendrá consecuencias terribles y duraderas sobre cómo serán ellos después. Pero eso simplemente no es verdad. Christopher tiene 2. La paternidad es importante, pero quizás no tanto como pensábamos. Sí, ganamos. Espera. Ella tiene 3. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, te Buenas amo. noches.